Comenzamos entonces, ya. Nuevamente disculpa el caso por la demora y comenzamos. Cuando hablamos del ciclo reproductivo, implica un conjunto de procesos hormonales que va más allá del ciclo menstrual. Muchos confunden ciclo reproductivo con ciclo menstrual y ciclo menstrual solamente es una parte del ciclo reproductivo que se da en las gónadas. Sí, sí me están escuchando, ¿no? O aumento el volumen. ¿Sí está claro? ¿La voz se escucha? Sí, doctor, sí se lo Ya. escucho. Entonces ya, sigamos, amigos. Entonces, el ciclo reproductivo implica un proceso un conjunto de procesos hormonales, como les decía, que va más allá del ciclo menstrual, que solamente se en las gónadas, para decir que depende del ciclo menstrual solamente de útero, perdón, y ovarios, y después del ciclo reproductivo, que además de las gónadas, depende también de estructura del sistema nervioso central, vale decir hipotálamo e hipófisis, ¿no? Entonces, como usted puede ver en el primer esquema, el siguiente, por favor, las estructuras del sistema nervioso central importantes, o donde comienza todo inclusive, es en el hipotálamo. Del hipotálamo se estimula, las hormonas estimulan la hipófisis y las hipófisis las gónadas. Ahora, en el hipotálamo, que es donde vamos a encontrar los núcleos que producen estas hormonas, estos pueden directamente liberar la hipófisis y la hipófisis por estimulaciones positivas o retroalimentación positiva o por, como ustedes pueden ver en el esquema, hay flechas que también tienen negativo, implica que por retroalimentación negativa, es decir, dependiendo de los niveles hormonales, por ejemplo, en el caso de FLH, FSH, que llegue al ovario, las gónadas, estos se pueden aumentar o disminuir la producción si es que hay, los niveles hormonales están más o menos de lo que se requiere, ¿no? Entonces, todo comienza, como les digo, en hipotálamo. Vamos a ir hablando uno por uno, pero como les ven en el esquema, comienza hipotálamo, luego actúa en la hipófisis, ahí es el efecto positivo, y de la hipófisis actúa tanto en ovario y a su vez en el útero, y ahí sí puede haber retroalimentación positiva o negativa, como dice el flechita en rojo, ¿no? Ahora, pasamos a hablar uno por uno. Pasa por favor el siguiente. La GnRH, que es la principal hormona que inicia todo, que es en el hipotálamo. Es un decapéptido que se libera impulsos por núcleos específicos. Su vida media es de menos de 10 minutos. Y siendo receptores de la célula gonadotropa de la hipófisis, es decir, de la siguiente estructura donde se producen las hormonas. Ahora, el GnRH lo que sí nunca deben olvidarse es que es producción pulsátil. Es decir, tiene una frecuencia, inclusive una frecuencia y una intensidad específica para la producción hormonal. Y cuando hay problemas hormonales a este nivel, la producción puede alterarse y es donde se bloquea todo, pues, ¿no? Ahora, el hipotálamo lo que genera es la GnRH, que es la que inicia todo, y esta va a actuar en la adenopófisis, que es la parte anterior de la hipófisis. Para esto, para más o menos que se ubiquen, la hipófisis se divide en adenopófisis, que es donde se encuentran ¿cómo se llama? Los diferentes núcleos para que se puedan, perdón, donde se libera, perdón, las hormonas para que puedan actuar, y la neurohipófisis donde solamente se acumulan. Ahora, en el hipotálamo existen muchos núcleos. No sé, si ves el siguiente esquema, por favor, es que si ves en el siguiente esquema, en el hipotálamo, hay muchos núcleos, de los cuales los más conocidos, los más importantes, es el supraóptico y el paraventricular, que son los que más van a producir hormonas que a su vez van a actuar en la hipófisis. Eso no se olviden. Cosas puntuales, y eso siempre lo voy a recalcar, que tienen que sí o sí que saber, inclusive las preguntas que se pueden hacerles. Lo que importante del GnRH es la hormona más importante del hipotálamo que le inicia todo el ciclo reproductivo, eso, o dos, que es decapéptido, tres, que se libera de manera pulsátil, no continua. Hay preguntas que le dicen de manera continua, no. Se libera de manera pulsátil y que el tiempo de vida media es corto, 10 minutos, menos de 10 minutos. Es decir, máximo 10 minutos ya no hay la producción. Por eso tiene que ser continuamente secretándose de manera pulsátil, porque rápidamente se elimina. Entonces, hipotálamo genera GnRH, la GnRH se une, obviamente llega a la adenopófisis, y la hipófisis se produce dos hormonas importantes, que la LH, folículo, hormona luteinizante, perdón, y la FSH, que es la folículo estimulante. Ahora, eso se produce en la adenohipófisis. Ahora, en la neurohipófisis no se produce ninguna hormona. La neurohipófisis se encuentra o sirve de almacenamiento tanto para la oxitocina como para la hormona antidiurética o vasopresina, como quieran llamarlo. Entonces, ahí es otra pregunta que siempre se les hace. La adenohipófisis se encarga de producir FSH y LH,
y la neurohipófisis no produce hormonas, simplemente almacena la oxitocina y la vasopresina. La vasopresina, acuérdense que también es hormona antidiurética o ADH. Entonces siempre se pregunta esto, es importante que sepa, la neurohipófisis no produce hormonas, sino simplemente acumula oxitocina y vasopresina. Entonces comienza el hipotálamo general, a generar, perdón, GnRH. Este actúa en la hipófisis, produce FSH y LH, y estas hormonas son las que van a actuar en las gónadas. Entonces, si ustedes regresan al primer esquema, donde se ve, donde comenzó toda la imagen, la LH y FSH, que libera la hipófisis, libera o se va a actuar en los gónados, y por mecanismos hormonales positivos o negativos, y si pudieron haber visto en el primer esquema, sobre todo positivos son los LH y FSH, y negativos es la inhibina, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a producir estas hormonas FSH y LH en el ovario, en las gónadas? Ahora, siguiente, porfa. En las gónadas, o en los ovarios, obviamente, estas hormonas van a estimular la maduración de los folículos, la ovulación y la producción de hormonas, ¿no? Básicamente son tres cosas: producción de hormonas esteroideas sexuales, los péptidos gonadales y los factores de crecimiento. De estos tres que se producen en los ovarios por la estimulación de las hormonas FSH y LH, que vamos a ver cuál es después cómo es la secuencia de estimulación de cada una de ellas, en conjunto, lo que deben saber es que el ovario, estas dos hormonas van a estimular los folículos, que para esto, para que se ubiquen, el- cuando una mujer está embarazada y se forma el bebé, la mayor producción, por ejemplo, se forman los folículos a partir de sexto, séptima semana. La mayor producción es a la séptima semana, que hay más o menos 20 millones de ovocitos. Y cuando la mujer nace simplemente con 1 millón aproximadamente, y cuando ya la mujer llega a la adolescencia y empieza a menstruar, solamente tiene unos 500.000, que son los que progresivamente, en cada menstruación, un pool de folículos, es decir, un grupo de 20 a 30, va a madurar cada mes, desde que comienza a menstruar, y de los cuales de ese pool que va a crecer, uno va a ser el dominante y ese que va a llegar a ovular, pues, ¿no? Pero en ese constante proceso, desde que la mujer está en el vientre, existe una progresiva disminución de los folículos, inclusive desde que está en el vientre hasta que nace, ya se disminuyó la mayoría, y después progresivamente, conforme va menstruando, se va disminuyendo en cantidad, ¿no? Y al disminuir la cantidad, obviamente disminuye la producción hormonal, porque los folículos, y como usted pues le voy a explicar en los esquemas, cuando la mujer empieza a menstruar, estos pool de folículos que empiezan a crecer son los que van a producir las hormonas, los estrógenos, que son las que al final van a desencadenar todo el ciclo menstrual. Entonces, en conclusión, como le dije en esta diapositiva, en las gónadas, las hormonas esteroideas, perdón, FSH y LH, su principal producción, que modula el folículo, que ahí básicamente está más que todo la FSH, la ovulación, que más que todo ahí está la LH. Esas sí son cosas básicas. FSH, importancia, maduración folicular; ovulación, el LH, pero que estas hormonas en conjunto en el ovario van a hacer que se produzcan las hormonas esteroides sexuales, ¿no? Que ahí en la mujer, saben, lo más importante son los estrógenos, aunque la progesterona y andrógenos también son importantes, pero sobre todo la importancia son los estrógenos. Los péptidos gonadales, que bueno, no son tan conocidos, pero también influyen de manera positiva o negativa en el ciclo reproductivo. Como usted puede ver en primera imagen, ahí decía la inhibina, que es el principal péptido que regula de manera negativa o inhibitoria la producción de GnRH, y folicistinas que también, ¿no? Y los factores de crecimiento, tipo uno, tipo 2, los cuales son mucho más específicos, son más difíciles de que entenderlo porque ya son temas de especialidad, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que lo más importante acá son la producción de hormonas tiroides sexuales, estrógenos, progesterona y andrógenos. Ahora, la siguiente, por favor. Si hablamos de hormonas tiroides sexuales, para empezar, como le digo yo, se producen en las gónadas, pero no tampoco es la producción exclusiva de las gónadas. En las gónadas es 80-90%, y las glándulas suprarrenales y la placenta, los suprarrenales son 8-10%, y la placenta es 1-2%. Pero generalmente también la producción son las gónadas. O sea, también en otros lugares, pero el principal sitio de producción son los ovarios. Ahora, ¿cómo se producen los hormonas tiroides sexuales? A partir del colesterol. Involucra un proceso de por lo menos 17 enzimas, y el colesterol, en función, comienza todo en colesterol, y en función de cuántos átomos de carbono la estructura llegue a tener en este proceso enzimático que inicia en el colesterol, es que pueden haber agrupaciones o grupos de estructuras que se clasifican según el número de átomos de carbono. Por ejemplo, los estrógenos, que son los más importantes, van a ser 18 carbonos.
mientras que los andrógenos 19 y los glucocorticoides, mineralocorticoides y progestágenos 21. Todo pregunta también, siempre se pregunta dónde comienza todo a partir del colesterol. Y de la serie de carbonos, el que más les importa a ustedes saber es el de 18 carbonos, que son los estrógenos. La siguiente, por favor. En la siguiente imagen está la estructura del colesterol, que como ustedes ven, tiene tres anillos de 6 carbonos y un anillo de 5 carbonos, y acá es donde comienza todo. Entonces, a partir de esta cadena de este colesterol, es que dependiendo de la enzima que actúe y a nivel que actúe, es que puede tener desde el estrógeno que tiene 18 hasta los demás que tienen 21. Entonces, si se dan cuenta, todo comienza con 16, 18, serie de 18 carbonos, que si el colesterol tiene una estructura simple, el estrógeno es la que le sigue en simplicidad y mientras más complejo sea, ya van disminuyendo la importancia, ¿no? Al menos en el proceso reproductivo. Por ejemplo, los aminoglucocorticoides, 21 carbonos, andrógenos 19, mientras que el estrógeno es lo importante, 18. La siguiente, por favor. Ahora, de todas las enzimas, las enzimas que van a hacer que esta se dé esta estereogénesis de hormonas sexuales y son las familias citocromo P450, dentro de las cuales la más importante es la aromatasa, como está en el cuadro siguiente, porfa. Si ustedes van a ver, como lo voy a mostrar en el cuadro siguiente, la vía de la esteroidogénesis, que es la vía en la cual desde el colesterol se da toda la producción de estos esteroides, la final común, que es la aromatasa, que es la última hormona que se usa o que el organismo usa para producir la estrona y estradiol, es la considerada la más importante. ¿Por qué? Porque si yo, a pesar de que yo con el colesterol comienzo, siente por favor que me entiendan, si yo, como ustedes ven en la parte izquierda, arriba, la vía esteroidogénesis, comenzar todo con el colesterol, yo puedo ir, o el organismo puede ir avanzando toda la secuencia enzimática, pero la vía final común, si bien es cierto que comienza arriba en el colesterol en la parte izquierda, la vía final común es en la parte de abajo a la derecha, que dice estrógenos. Entonces, la estereogénesis, la vía final común es, o sea, ¿cuál es el objetivo? Es producir los estrógenos. Entonces, yo puedo, o pueden actuar todas las demás enzimas de la familia P450, del citocromo P450, y producirse de repente la aldosterona, producirse el cortisol, producirse, como ustedes ven ahí en los cuadros, los que están con cuadros rectangulares, verticales, horizontales, pues, la estradiol, la testosterona, puede producirse todo, pero si no, si me falla la aromatasa, que es la enzima del citocromo P450 más importante, no va a lograrse el objetivo de esta esteroidogénesis, que es de producir los estrógenos. Ahora, por eso la familia citocromo P450 la más importante es la aromatasa. ¿Ya? Ahora, si vemos el esquema, todo comienza con el control en la mano izquierda arriba, y dependiendo con las distintas enzimas que ustedes ven, están en recuadros ovalados, comienza, por ejemplo, colesterol, pasa a pregnenolona, de pregnenolona hay dos opciones: o se hidroliza y pasa a 17-hidroxipregnolona, o esta pregnolona simple pasa a progesterona. La progesterona también se puede hidrolizar y puede pasar a 17-hidroxiprogesterona. Ahora, en el primer cuadro vertical o línea esquema vertical, la progesterona se hidroliza y pasa a desoxicorticosteroide, esta a su vez se hidroliza y pasa a corticosteroide, y este a su vez se hidroliza y forma la aldosterona, que es de 21 carbonos, que es un mineralocorticoide. Por el otro lado, la cistoprogesterona puede pasar a desoxicortisol y formar el cortisol, que es también 21 carbonos. Entonces, y mientras que la pregnenolona en la mano derecha pasa a andrógenos, pasa a DEA y DEA a androstenediona, o pasa de la DEA a androstenediol y pasa a testosterona. Ahora, la androstenediona y testosterona, obviamente, como le dije, por la hormona más importante de la aromatasa, pasa a estrona y estradiol. Ahora, ¿cuál es la hormona de estas dos, estrona y estradiol? ¿Cuál es la más importante en la edad reproductiva? Obviamente es el estradiol. Mientras que la estrona es en la vida ya, en la menopausia, es la más importante. Ahora, el estradiol lo produce generalmente un 80-90%, como le digo, la producción ovárica. Por lo tanto, mientras la mujer esté menstruando, va a haber el pool de folículos que todos los meses se va a crecer, va a producir las hormonas y se va a mantener el estradiol como principal. Mientras que la estrona, cuando ya no hay esa producción ovárica, el estrona más que todo se produce a nivel periférico. Entonces, eso sí se ve en la menopausia. ¿Ya? Entonces, sigamos. La siguiente, como le decía yo, la vía final común es la producción de estrógenos. Ahora, de este esquema que ustedes acabo de mostrar, se da generalmente a nivel de los folículos, como le digo yo, del pool de folículos que empiezan a crecer con la menstruación, cuando se empieza, perdón, el ciclo menstrual,
dentro de los folículos que empiezan a crecer del pool, entre los folículos que están en crecimiento, los preovulatorios o el que va a ovular son los que en su estructura interna, a nivel de la teca y la granulosa, que son las capas, como vamos a ver después, de estos folículos, es que se van a producir estas hormonas. Entonces, estos procesos enzimáticos se dan a nivel de esas dos estructuras, que son la teca y la granulosa, que son las capas, como vamos a ver luego, de estos folículos. Entonces, como les dije, los estrógenos circulantes en la mujer fértil incluyen estradiol, que es más importante, luego sigue la estrona y luego sigue el estriol. Entonces, pregunta siempre también, inclusive en el ENAN le preguntan, ¿cuál es el hormona más importante en la vida reproductiva? Obviamente el estradiol, mientras que la estrona es en la, ¿cómo se llama? En la menopausia. Y inclusive los números también a veces le ponen. Una pregunta, me acuerdo, me dan, que les ponía cuál es el hormona más importante en la mujer en la reproductiva, y le ponían E1, E2, E3. Entonces ahí no se olviden que el estradiol siempre es L2 y la estrona es L1 y el estriol es L3. ¿Ya? Ahora, es la siguiente. Todo el proceso enzimático que les comento se da en los folículos del pool que empieza a crecer todos los meses cuando se inicia el ciclo menstrual. Entonces, en los folículos, como ustedes pueden ver ahí, comienza todo como folículo primordial, que es el más chiquito de la mano izquierda, sigue folículo primario, sigue folículo secundario, en donde ya se ve la tecla granulosa en los secundarios, y después sigue ya el folículo maduro, ¿no? El antral, el que va a ovular. Ahora, a partir del folículo secundario, o preantral y antral, ya se ven las ambas capas que son las células de la tecla granulosa. Si ustedes ven con lo que está a colores, la teca es la pared más externa, que es de color verde, y la granulosa es la que está un poco más interna, que es de color azul. Ahora, la teca tiene teca interna y teca externa, pero bueno, eso ya, no se olviden que es la parte más externa, la capa más externa que la granulosa, pero ambas están próximas y entre ellas es donde se va a dar las diferentes cambios o procesos para que se dé la producción hormonal. Entonces, a partir de estas dos capas es que se genera la famosa teoría bicelular de la estereogénesis ovárica, que busca el objetivo final, como les digo, producir el estradiol. Pasa por favor al siguiente. Entonces, cuando hablamos de la teoría bicelular de la esteroidogénesis, esto se da a partir de la estimulación de la hipófisis, a partir de que esta libera el FSH y el LH, y estas células son las que en mayor o menor medida en el proceso de la formación van a estimularla. Entonces, si nosotros hablamos de qué hormona específicamente o qué nivel cada hormona específicamente actúa, ahí como yo he puesto, en la etapa antral tardía, es decir, el preantral, es decir, los folículos de los que están en crecimiento, los que ya están madurando para poder de todos ellos distinguir uno que ovule, es decir, los folículos que están preantrales, ya existe presión de receptores. En esa presión de receptores hay receptores que actúan, en los cuales actúa el LH y otros receptores en los cuales actúa la FSH. La LH generalmente actúa en las células de la teca, mientras que la FSH se limita a la célula de la granulosa. Eso también siempre no se olviden. LH es teca y FSH es granulosa. Es un concepto básico también que no deben olvidarse. LH se actúa el receptor de LH la teca, el receptor de FSH el receptor de la granulosa. Es decir, en la parte, ¿cómo se llama? De la más externa, actúa el LH y en la parte más interna granulosa, la FSH. Ya. Siguiente, si nosotros ese esquema del folículo que está con colores verdes, verde y azul, le hacemos un esquema en el cual, como dije, la teca está en la parte externa, que está, bueno, igual sigue de color verde, y la granulosa que está en la parte interna. Esto es parte de la pared, es como si le hubiera hecho un corte sagital a la pared del folículo y veo estas capas, pues, ¿no? Entonces, en este cuadrito se resume la teoría bicelular y la cuadro enzimático que les puse arriba de que a partir del colesterol que inicia todo. Acá es como en realidad se distribuye la producción y se ve qué hormona estimula o a qué nivel el proceso, pues, ¿no? Por ejemplo, si comenzamos en la parte verde, como ustedes pueden ver en la parte superior dice colesterol. La siguiente, por favor, la siguiente. La siguiente, estoy hablando yo, esa que le ha pasado. Ya. Como ustedes pueden ver ahí en el cuadrito, como le dije, es como si hubiera hecho corte sagital a la pared del folículo que está en crecimiento, el preovulatorio, y veo la teca que es la parte más externa y la granulosa que es la parte más interna. Y la parte de línea roja que está en el centro es la capa, la capa de la membrana que divide ambas capas, pues, ¿no? Entonces, todo ese cuadrito que le mostré de la estrogénesis acá se va a resumir. Entonces, en la teca,
comienza con colesterol, como puede ver el cuadrito verde en la parte superior, va bajando pregnenolona, pregnenolona y hidroxi, 7-hidroxipregnenolona, DA, y termina en androstenediona. La androstenediona pasa, atraviesa la membrana, pasa al cuadrito de naranja, y esta se forma en estrona y estradiol, y finalmente sale granulosa y pasa a la sangre ya como estradiol. Ahora, este cuadrito resume la producción hormonal que está en el esquema, pero ustedes ven en el cuadro de la parte izquierda, la teca, ¿qué es lo que le estimula? La síntesis en general estimula la síntesis de andrógeno, pero a partir de la LH. Mientras que la granulosa en la parte derecha lo que estimula es la producción de este, ¿qué se llama? Estradiol, pero lo que le estimula es la hormona del FSH. Entonces, aquí en este cuadrito es importante que vean la teca estimulada por la LH sintetiza andrógenos, mientras que la granulosa, estimulada por la FSH, sintetiza estrógenos. Entonces, acá se resume la porción final que es estradiol, como le digo, que va a la sangre, pero que no se olviden, esto también siempre se pregunta, esto sí o sí le voy a preguntar. La teca se estimula por el LH y la síntesis de andrógenos, mientras que la granulosa, le repito, estimula el FSH y el objetivo de la síntesis son los estrógenos, que es la vía final común, ¿no? Entonces, del cuadrito que resumimos comienza en la teca y termina en la granulosa, ¿ya? Con el estradiol. Al siguiente. Ahora, hasta ahí hemos hablado de la parte hormonal. Recapitulemos, todo comienza en el hipotálamo, genera la hormona liberadora de gonadotropinas, que va a la hipófisis, a la adenohipófisis, donde estimula la producción de LH-FSH, lo cual estimula a los ovarios cuando la paciente obviamente ya está menstruando, y cada ciclo menstrual va a hacer que el pool o grupo de folículos que la FSH, como después le voy a explicar acá en la fase de ciclo menstrual, va a permitir reclutamiento y crecimiento de ese grupo de folículos, y es en ese crecimiento que todo lo veces sea con cada menstruación, es que en ese pool que está en crecimiento va a diferenciarse la tecla granulosa y ahí va a se dar todo el proceso hormonal. Entonces, todo eso que les he dicho sucede en los folículos cada mes. Es por eso que la producción hormonal puede regularse o puede alterarse cada mes en cada ciclo menstrual. Todo, si bien es cierto, comienza en el hipotálamo, pero puede haber también problemas a nivel de ovario que pueden limitar. Entonces, hasta ahí vemos cómo el sistema nervioso central a partir del hipotálamo puede, a través de las hormonas, regular el ciclo reproductivo, pero ahora vamos a hablar lo que es específicamente el ciclo ovárico o ciclo menstrual, en donde a partir del estímulo del hipotálamo se puede alterar o no, o llevar a cabo adecuadamente el proceso menstrual y por tanto llegar a ovular, que es lo que siempre se va a dar mensualmente, ¿no? Ahora, si hablamos de ciclo ovárico, tenemos que hablar de un ciclo que consta de tres fases. La fase uno, que es la menstruación y fase folicular, es decir, el sangrado que viene con la menstruación, que es el sangrado por la descamación del endometrio del ciclo previo, pero se considera fase uno, menstruación y fase folicular. Fase 2, que es la segunda fase, la parte media del ciclo, y fase 3, que es la fase lútea. Es decir, eso también a muchos se confunden, la menstruación no es la última fase del ciclo, sino es el inicio del ciclo del ciclo previo. O sea, es perdón, el término del ciclo previo. Ahora, siguiente, si hablamos de menstruación, pasa por favor la que sigue. Esto, sí, así. Ya, si hablamos de menstruación, ya, la anterior, regresarlo, me estoy olvidando acá. Esta anterior es para que vean cómo es que los folículos, te voy a poner acá para poder ver, mostrarles. Como yo le dije, cuando la mujer está en el periodo fetal, si ustedes pueden verlo ahí en la parte izquierda, en la homogénesis en desarrollo de ovocitos en el periodo fetal, cuando la mujer, perdón, la bebé nace como ovocito primario, como folículo primordial. Cuando pasa en la infancia así como ovocito primario, meiosis primera de tensión en profase, y cuando empieza a menstruar, este ovocito primario, que se convierte en folículo primario, de primordial se convierte en primario y de primario el proceso menstrual va a seguir esta secuencia. Si ven a la mano derecha, la escala vertical dice folículo primario, en cada ciclo menstrual va a ser cada folículo primordial con la mujer con la que nació, con los 500.000 que nació. Durante cada ciclo menstrual, el pool de folículos que va a crecer, empezar a crecer
va a hacer la secuencia de cadena que va a pasar al folículo primario, va a pasar al folículo secundario, va a pasar al folículo terciario de Graf, y si llega a ovular, pasa a obviamente un folículo ovocito secundario ovulado. De todos este pool, que son en promedio 30 o 40, que va a crecer, que va a pasar de primario a secundario, uno solo va a llegar, exageradamente dos, pero generalmente uno es el que va a hacer, llegar a ser, tener la cavidad y que va a tener que ser ovular, que es el de Graf, pero a partir del secundario ya se distinguen lo que yo les comentaba, la tecla granulosa, ¿no? Entonces, esta es la secuencia normal. No se olviden tampoco que en el periodo fetal, el bebé o la bebé se tiene meiosis en profase, eso siempre preguntan también, y cuando ya empieza a menstruar, ya esa meiosis en profase se completa y ya pasa la segunda meiosis, ¿no? Porque se tiene meiosis uno, perdón, en profase, y la meiosis uno ya que en cada ciclo menstrual se completa y ya se hace la segunda meiosis, ¿ya? Eso era para complementar lo anterior. Ahora, siguiente. Ahora, como le decía yo, chicos, la fase uno, que es la fase menstrual, la fase folicular, predominan los estrógenos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la menstruación en promedio son 3 a 5 días, ¿no? Si hablamos de días. Entonces, ciclo menstrual promedio es de 28 días. La ovulación se considera que es la segunda etapa, que es en término medio. Eso es bien, bien subjetivo, porque ustedes saben que la ovulación no tiene un día específico. El día promedio, así la mujer sea 100% exacta en su menstruación y, por ejemplo, por darles un número, si menstrua todos los primeros, no necesariamente el 14 va a dar la menstruación. Si consideramos que un ciclo de 28 días, que es lo promedio, no necesariamente es el día 14 de ovulación, puede ser 5 o 7 días antes o 5 o 7 días después. Es decir, la paciente puede estar menstruando el primero y puede estar ovulando el 7, el 8, el 9, o por un lado puede estar por el otro lado ovulando el 20, el 21. Entonces, si consideramos que la menstruación o el periodo de sangrado son 3 a 5 días, la paciente tiene 3 a 5 días de sangrado y después de ese sangrado ya comienza nuevamente el endometrio a crecer. Ahora, ¿por qué crece el endometrio? Justamente porque empiezan a crecer en estos folículos, en este pool de folículos, o sea, mejor dicho, la paciente empieza a menstruar, significa que se han descamado el endometrio, y después de producirse esa inflamación, por el estímulo hormonal, el pool de folículos va a empezar a crecer, preparándose para el siguiente ciclo. Entonces, al empezar a crecer, es que van a empezar a producir estrógenos. Y esos estrógenos es lo que va a empezar a hacer que los folículos a su vez crezcan y que el endometrio también se vaya preparando para la siguiente ovulación. Entonces, en primer ciclo, que es de menstruación fase folicular, predominan, por tanto, los estrógenos. ¿Por qué? Porque van a empezar a crecer los folículos para poder conseguir un ovulatorio que es a la mitad del mes. Y estos, a su vez, como le dije, en la vía cascada de todo de la esteroidogénesis, son los folículos que van a hacer que se produzcan los estrógenos. Entonces, ¿qué va a predominar en la fase primera? Los estrógenos. En la última fase predominan los progestágenos. Pero en la primera, primero los estrógenos porque son en los días en que cual se empieza el polo folicular a crecer y eso se suele producir las hormonas. Ahora, durante el ciclo previo, ¿qué es lo que desencadena la menstruación? Obviamente, la caída abrupta de los estrógenos, la progesterona inhibida y obviamente el aumento del FSH. Es decir, si es que yo tengo que los estrógenos se producen los folículos que se ven en la primera etapa, obviamente si es que bueno, la paciente llega a ovular, obviamente significa que del pool de folículos uno ya ovuló y los demás tienden a atrofiarse. ¿Qué significa? Que si la paciente ovula, los folículos que estaban en crecimiento, que eran los que producían estrógenos, ya no van a estar. Entonces va a haber una caída abrupta de los estrógenos. Entonces, si cae abrupta de los estrógenos, eso a su vez estimula la progesterona y estimula la inhibina. Por eso que si usted ve en el primer cuadro, la inhibina tiene una resolución negativa, como dice su nombre, para bloquear la producción de FSH y LH. Pero esto a su vez estimula la producción de FSH. O sea, caen los estrógenos, estimula la inhibina bloquea la producción de FSH y a veces estimula la producción de FSH. ¿Por qué? Porque FSH, al ya tú menstruar, la FSH va a hacer que se permita el reclutamiento de un nuevo corte folicular, preparándote para la segunda fase que es la ovulación, pues, ¿no? Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque cuando nosotros hacemos estudio hormonal, nosotros evaluamos la FSH o las demás hormonas en el día 3 de la menstruación, que es donde se refleja verdaderamente los valores de estradiol, de progesterona, de estrógenos, de FSH, de LH. Todo el perfil hormonal que siempre hacemos un estudio se realiza idealmente en el día 3.
justamente porque es el día que mejor refleja la producción de estas hormonas. Ya por eso le pongo infertilidad, siempre hacemos día 3 que es inicio de fase folicular. Entonces, en conclusión, ya para tener esta diapositiva, no se olviden, menstruación, prevenir estrógenos porque los folículos empiezan a crecer, que son los que lo producen, y si vemos en cadena, ¿por qué se produce el sangrado después? ¿O cómo es que se produce? Porque al no haber folículos, obviamente que produzcan estrógeno, en la segunda etapa, nuevamente, no va a haber estrógenos que haya, entonces va a predominar la progesterona y la elevación del LH, ¿no? Preparándolos para el siguiente ciclo. La siguiente. Ahora, en este proceso, todavía estamos en la primera etapa, entonces, en la primera fase, perdón. La primera fase comienza a menstruar y la FSH que se estimuló, que empezó a crecer con este ciclo menstrual previo, que está reclutando los folículos, empieza los folículos a crecer y en la parte media ya del ciclo, en esa primera fase, los estrógenos, al empezar a producirse por esos folículos que están creciendo, van a hacer que la FSH disminuye. Entonces, al disminuirse la FSH, esta FSH disminuida va a hacer que de todo el folículo grupo que está creciendo, se seleccione un folículo dominante. ¿Ya? Ahora, la célula granulosa, como ya vimos anteriormente, responden a esta FSH y por tanto se expresiona aromatasa. ¿Qué significa? Que si es que empieza la FSH a disminuir, va a disminuir también la producción de estradiol. Entonces lo que va a empezar a producirse es mayor, en respuesta a eso, mayor producción de LH. La LH es lo que va a desencadenar la ovulación. Ahora, el estradiol empieza a subir, por los folículos empiezan a crecer, y esto a su vez estimula la producción de LH, o la mayor producción de LH. La siguiente, porfa. Entonces, en la ovulación, si el estradiol empieza a crecer por todo el puro folículo está produciendo en los folículos estas hormonas, sobre todo el estradiol, esto va a hacer que el pico del LH se dispare. Entonces, es importante en fertilidad porque nosotros ese pico del LH lo desencadenamos generalmente con hormonas, pero de manera fisiológica en la ovulación es con el LH, perdón, con el estradiol. El estradiol en la ovulación en segunda parte, aquí lo más importante es esto. ¿Cuál es el desencadenante de la ovulación? Es el pico de LH. Esa es también pregunta que siempre les hacen. ¿Qué hormona desencadena la ovulación? El pico de LH. ¿Por qué hace este pico de LH? Porque el estrógeno, específicamente el estradiol, que es producido por los folículos, está en aumento. Entonces, este pico de LH implica que en el momento que se da, en las 36 a 48 horas siguientes, se va a dar la ovulación, después de que sea ese pico. Por eso nosotros vamos a desencadenar la ovulación cuando hacemos tratamiento de infertilidad o hacemos dosaje y vemos este pico de LH, o de manera práctica hacemos el seguimiento ecográfico y cuando vemos que hay un folículo de 18 o 20 milímetros, que es el folículo que está a punto de ovular, lo gatillamos nosotros con una hormona, HCG u otra hormona, y esto hace que en 36 a 48 horas que yo le genero este pico de LH con la hormona que le doy, automáticamente la paciente va a ovular. Entonces, esto nosotros lo guiamos para hacer inseminaciones, por ejemplo. Le desencadeno la ovulación, hago seguimiento ecográfico, veo que tiene folículos 18-20 milímetros, le gatillo la ovulación con la hormona o la ampolla, y entre 16 horas la cito en el laboratorio para hacer la inseminación, porque estoy seguro que en 16 horas la paciente está ovulando. Ahora, eso es en manera, en tratamiento de fertilidad. De manera espontánea, el pico LH se va a dar por el aumento de estradiol y al tener este pico, entre 16 a 40 horas también la paciente va a ovular. ¿Ya? Ahora, ¿qué lado ovula? Es de manera alternada, o sea, puede ser que un mes ovule el lado izquierdo, puede ser que otro mes ovule el lado derecho, puede ser que sea consecutivo, unos meses después cambia. Entonces, no hay una secuencia específica de qué lado va a ovular. Porque a veces preguntan qué lado ovula, si es secuencial o no, no se sabe, no está definido. Ahora, puede ser que sea un solo ovario, o por eso que por ustedes, como ya deben saber, así se saque un ovario, un solo ovario suple la función hormonal completa de ovulación y toda la parte hormonal completa. Por eso es necesario, basta un ovario para que la producción hormonal se mantenga controlada, ¿no? Y la siguiente y la última fase, la fase lútea, en la cual predomina la siguiente, porfa, predomina la progesterona. Entonces ya estamos cerca para acabar, chicos, pero no haberlos mareado. La fase lútea, que es la progesterona, se da obviamente como principal productor del cuerpo lúteo, que es el folículo maduro que ya ovuló y que obviamente al no darse gestación, al no ser fecundado, porque usted sabe que se fecunda en la trompa, en la ampolla pasa al útero y una vez que se produce el embarazo, ya bueno,
sigue todo el ciclo hormonal normal de un embarazo inicial, ¿no? Pero si es que no se logra fecundar, este cuerpo lúteo va a empezar a producir progesterona y esto va a generar luteinización y va a aumentar el LH, pues, ¿no? Ahora, y obviamente se forma un cuerpo albicans como ya saben. La siguiente, ya para terminar, acá resumimos todo lo que les he dicho. Si ustedes ven este cuadrito que es clásico, que es como siempre se definía el ciclo menstrual, ahí por ejemplo ven abajo, se definía siempre fase folicular, fase lútea y menstruación. Es la clasificación clásica que había, en la cual la fase folicular es la fase proliferativa y la fase lútea, que es la menstruación, es la fase secretora. Esa es la clásica clasificación que había. Como les digo, ahora la clasificación actual es considerar la menstruación como la etapa, parte inicial de la etapa uno y consideramos menstruación y fase folicular como etapa uno, la fase de ovulación la etapa 2 y la fase lútea la etapa 3. Ahora, si eso correlacionamos, como vemos en el cuadrito, que para eso lo he puesto, no tanto para ver la creación antigua, sino para ver la correlación entre el ciclo ovárico, las hormonas de la hipófisis, hormonas ováricas y la ciclo menstrual, que es la parte uterina en la parte más baja. Si vemos arriba, comenzamos arriba, el ciclo ovárico, como ustedes ven, vamos a correlacionar todo este esquema. Comienza con el folículo, los folículos que la mujer, obviamente todo sea con relación al ciclo menstrual. Acuérdense, comienza el crecimiento del pool folicular, acuérdense, no crece uno, un pool folicular son 30 40 folículos, y el objetivo es conseguir un único folículo maduro que llegue a ovular. Si ovula, se consigue la gestación, y si no, pasa a cuerpo lúteo y degenera. Este ciclo es la secuencia básica en general. Si vemos en el tercero, que es las hormonas de la hipófisis, como yo les dije, la FSH al inicio del ciclo menstrual se mantiene con una ligera elevación, pero si usted, la FSH y el LH, si ustedes ven en la parte de la ovulación, ¿cuál es la que va a predominar? El pico del LH. Ahora, ¿por qué es este pico del LH que es la flechita azul que sube? ¿Por qué? Porque los estrógenos, como ven en la parte baja, se han elevado. ¿Y esos estrógenos quién los ha producido? Los folículos que están, obviamente, el pool folicular que está creciendo, tratando de conseguir el folículo maduro. Entonces, correlacionamos esta parte horizontal que dice hormona de la hipófisis con la parte horizontal que dice hormonas ováricas. Entonces, la parte de abajo, hormonas ováricas que está en amarillo, los folículos que están en crecimiento liberan estrógenos y esto va a estimular el pico de LH y el pico de LH es lo que va a dar la ovulación. Entonces, si la mujer ovula, obviamente ya no está lista para el embarazo. Si se y logra embarazar, obviamente la parte siguiente ya no se completa, pero si no se logra embarazar, nuevamente se da el pico de FSH, tratando de buscar o de iniciar la parte de selección del folículo del grupo del pool que va a seguir, pues, ¿no? Mientras que el cuerpo lúteo va a hacer que se eleve la progesterona. Y los estrógenos van a empezar a caer, porque obviamente ya no hay los folículos que lo están produciendo. Recién van a empezar a seleccionarse para el próximo ciclo, nuevamente después de la menstruación, comenzar a crecer. Entonces, y si luego lo relacionamos con el último, como ustedes ven en la etapa folicular, se da el sangrado y se da el crecimiento de los folículos. Y si la paciente ovula y no logra embarazar, nuevamente se va a escamar y va a caer y se va a dar la menstruación. Entonces, a la fase proliferativa obviamente le llaman a la fase de crecimiento del endometrio y la fase lútea también la fase final de crecimiento, pero ya hay la menstruación. ¿Ya? Entonces, ese es el esquema, cómo se correlaciona las hormonas, perdón, de la hipófisis con las hormonas ováricas y el ciclo menstrual. ¿Qué conjunto le llamamos ciclo este, reproductivo, pues, ¿no? Hasta ahí creo que es la última. ¿Alguna duda, chicos? ¿Les quedó claro? Cualquier duda que tengan, díganme para explicarles la cosa del que Classroom. He tratado de resumir lo más que se puede. Ahora, si ustedes ven, como yo les dije ahí en el cuadrito, hay muchas hormonas, las hormonas tiroideas son las más importantes, pero hay muchos péptidos gonadales como activina, inhibina, folistatina, factor de crecimiento y todo, que en cierto modo también pueden modificar, en cierto modo, el ciclo menstrual, pero en términos generales, eso es más de especialidad, no sería tan en darles tantas cosas porque al final lo que yo estoy poniendo son las cosas puntuales, inclusive estoy que recalco lo que sí o sí se va a preguntar, que es lo más importante que sepan. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Doctor, ¿para qué servía el estriol, disculpe? ¿Cuál? El estrés es una hormona, se produce igual. Si tú ves la parte de la producción, ¿dónde está? Sí. El estrés es una hormona también, es un estrógeno que también se produce, pero en menor medida.
O sea, si tú ves en producción, en la parte productiva está el estradiol, que es la principal hormona en la mujer en edad sexual reproductiva, porque va a ovular, pero después sigue el estrona en importancia, y lo que tercero es el estriol. El estriol, el porcentaje de, ¿cómo le llaman? De producción es mínimo, será pues 5-8%, mientras que el 80%, 90%, solo da el estradiol. Ahora, ¿qué es responsable el estriol? El estriol generalmente lo que sirve para regular el ciclo menstrual, pero más que todo para responsable del desarrollo de las caracteres secundarios, que decir que se encarga de que las caracteres sexuales se puedan dar, ¿no? Ahora, lo que el estradiol significa, o lo más importante, es que va a regular la vía del ciclo menstrual. El estriol lo puede hacer en menor medida, ahí no va tanto su acción, pero sí va más, como te digo, en el desarrollo sexual, que es su mayor función, pues, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda, chicos? Damos tratamiento con ¿cómo se llama? Hormonal, y lo que damos en cremas es estriol, porque o cuando damos en spray es estradiol. Entonces, el estriol, que son en cremas, su efecto es local, que básicamente mejora el trofismo en la mucosa y la proporción que se absorbe es mínima. Mientras que el estradiol, que le hacen spray, ese es mucho más potente y las molestias más fácilmente se regulan. Y de estradiol solo se da para sequedad vaginal porque justamente, como les digo, la producción es mínima en el cuerpo y solamente mejora el trofismo, mejora las condiciones sexuales, pero no tiene tanto acción en el eje hormonal, lo cual el estradiol de los sprays, como el Lenceto, por ejemplo, que usamos frecuentemente, sí. ¿Qué significa? Que si tú, por ejemplo, tienes una mujer en climaterio y tienes todos los síntomas, bochornos, insomnio, ansiedad, todos los síntomas, si le damos el estriol, que sé que es mejor el trofismo y los caracteres sexuales, le va a mejorar probablemente la sequedad vaginal, mientras que si le doy el estradiol en spray, es decir, le va a regular el eje hormonal y le va a quitar generalmente casi todos los síntomas vasomotores. ¿Por qué? Porque la parte, el eje hormonal, lo más importante es el estradiol. Como yo le dije, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a la sangre? ¿Qué es lo que con el spray hacemos que pase la sangre? Que eso queda como un complemento, pues, ¿no? A la producción mínima que tiene la mujer y que obviamente va a calmarle los síntomas. A diferencia que el estriol, su acción no tanto es en el eje hormonal, sino en la parte de los genitales, pues, ¿no? Por eso estimula la producción o el crecimiento de los caracteres sexuales secundarios. ¿Alguna duda? ¿Otra duda? Pregunten nomás, chicos, ¿ah? Yo estoy en falta porque os he hecho venir el domingo, así que ustedes pregunten nomás. Hay cositas a veces que no, uno de repente se escapa, pero ustedes pregunten y lo ampliamos. Y les he hecho un resumen lo más básico que he podido, pero en realidad el tema es bien, bien amplio. Si ustedes van al Esperoff, ya que son como 80 hojas de ciclo menstrual, obviamente son muchas cosas que no ameritaría, si así nomás los puedo complicar, con más cositas lo voy a complicar más, y no, no amerita. ¿Alguna otra duda? ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Sí. Bueno, está todo claro, como le digo, las cosas que yo les he estado recalcando son ahí, básicamente esas son mis preguntas, porque son cosas puntuales que ustedes deben saber como médicos, ¿ya? Y ya si después quieren ser especialidad, ahí sí ya, se van a entrar las folistatinas, fluoresceína, un montón de cositas que tienen retroalimentación sobre todo negativa y que permiten que se regule con mayor fineza la parte hormonal, pues, ¿no? Listo, amigos, entonces si no hay preguntas, entonces disculpen nuevamente el caso y cualquier consulta tienen mi número, cualquier duda me escriben, ¿ya? Muchas gracias, doctor.